Amigos, los dos diarios más importantes de la capital nos traen en sus primeras planas el periódico Hoy. Marilady insuperable, venció ayer a la campeona olímpica. Premier haitiano reitera a las Naciones Unidas la petición de una fuerza multinacional. Señores, no es muy común que un gobierno pida intervención de su país. Ya lo que queda de autoridades haitianas, lo que queda, incluyendo el premier, ya le duele el galillo de solicitar una intervención y no le hacen caso, porque no quieren intervención las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Quieren el caos, porque el caos es lo que les conviene en Haití para que los pobres haitianos se refugien en casa de sus vecinos. Eso no hay que analizarlo. La Junta Central Electoral reconoce el partido Esperanza Democrática de Ramfis Domínguez y Trujillo. Bueno, le hicieron un buen regalo a su señora madre de reconocerle el partido a su hijo Ramfis en el día del cumpleaños de ella. Hoy cumpleaños Angelita Trujillo y la Junta Central les regala el reconocimiento de su hijo Ramfis Domínguez y Trujillo. Hay una serie de organizaciones que no han sido aprobadas porque no han llenado los requisitos. Quiero señalarle a la Junta Central Electoral que, aunque hay que seguir las normas, quiero hablar por una organización que tiene más bien un significado histórico que de incidencia política. Y es un partido que fue el primer partido reconocido después de la muerte de Trujillo. El partido fue su presidente Miguel Ángel Ramírez Alcántara, presidente, y Bienvenido Jacim Egel, vicepresidente, que resultaron electos en las elecciones del 62, senador y diputado de la provincia San Juan de la Maguana. En ese momento no existía la ley de obligatoriedad para que las personas fueran originarios y hayan vivido 5 años en esa provincia. ¿Por qué? Porque estuvieron 30 años exiliados. Ese partido hoy está en manos de Nemen Nader. Creo que no se le debe aplicar la rigurosidad de la ley porque el señor Nemen no puede abrir 32 locales en todas las provincias hasta que no sea reconocido. Entiendo que si le dieron a Ramfis su autorización, deben dársela a Nemen y que no califiquen las personas. Fue el primer partido que participó antes del PRD. Ramírez Alcántara fundó su partido, que hoy está en manos de Nemen. Ojalá la Junta entienda el mensaje.
Ayer los demócratas acusaron al presidente Donald Trump de 37 delitos federales. El presidente habló de una casa de brujas. En su casa de Florida encontraron documentos y se le acusa de retención de secretos del gobierno y obstrucción de la justicia. Ese es otro caso que pueden tener pruebas irrefutables, pero resulta que están acusando al mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. No hizo ni una guerra, ni una sola guerra. Entonces, piense lo que le dé su gana, pero solamente el hecho de no haber iniciado, propiciado o ejecutado ninguna guerra merece dos cosas: o que lo dejen tranquilo, o que le hagan un reconocimiento y que vaya acompañado de un perdón en caso de que le haya violado alguna ley. El presidente de la República, que él ha sido mucho mejor presidente que Biden, debe de ser reconocido. Puede ser calificado de loco, de troglodita, pero no se le puede quitar su condición de que no hizo guerras y ningún norteamericano murió enviado por el gobierno americano a combatir a tierras extranjeras. 37 delitos con interés de eliminarlo como candidato presidencial. La forma de eliminarlo es ganarle las elecciones. En CEDIMAT llevaron a cabo un trasplante de válvula, implantaron una válvula pulmonar por las venas. Le pusieron un catéter que fue hasta la pulmonar en el corazón y repararon una válvula sin necesidad de abrir el pecho. Eso dice el periódico Hoy. El periódico El Listín dice que Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, acusó al Listín de intentar dañar el programa de inglés por inmersión. El creador del programa, Juan Valdés, dice que el programa está en el suelo. Sobre eso se mueven intereses y creo que independientemente de que no solo el programa de inglés tiene problemas, sino que tiene el de inglés y el del español también, creo que debemos de ver lo mismo que está pasando en educación con los libros de texto. El negocio y los intereses. No nos vamos a meter en eso. Franklin dijo lo que tenía que decir. Y el Listín no está en ese negocio. A lo mejor fue sorprendido. Porque yo pregunto, ¿quién diablos ha aprendido inglés en la escuela dominicana? ¿Cuándo? Nunca. Bien, eso es lo que dicen los diarios. Por otra parte, queremos recordarles que Vigosex le proporciona
suficiente vitalidad para sus relaciones sexuales favorables. Vigosex de disfármaco. Si viene a Santo Domingo y quiere estar en un lugar céntrico, económico, bien situado en Naco o en la Bolívar, los apartahoteles Drake están a su disposición. Bien, también les recordamos a los descendientes de árabes la disponibilidad del libro La Casa de los Tres Candados, de autoría del desaparecido político y abogado Luis Dimes Pablo. La Casa de los Tres Candados está en Amazon. Bien, el partido de Nemen Nader, fundado por Ramírez Alcántara y Bienvenido Jacín en el 61, se llamaba y se llama Partido Nacionalista Dominicano, PND. El primero que se organizó después de la muerte de Trujillo. Ramírez Alcántara, presidente. Resultó senador de San Juan. Bienvenido Jacín, diputado y vicepresidente. Y Nemen Nader, un jovencito, secretario de la Juventud y actual presidente, que solicita su reconocimiento. No van a perder nada reconociendo ese partido. Porque si reconocieron a Ramfis, tienen que reconocer el primer partido que surgió después de la muerte del abuelo de Ramfis. Ayer pudimos ver en la carretera que conduce de Santo Domingo a San Pedro de Macorís, llegando a San Pedro, en el área de Juan Dolio, un bulevar que le pusieron por nombre Johnny Jacim Subero. ¿Quién era Johnny Jacim Subero? Johnny Jacim Subero fue un petromacorizano que fue de los pioneros que desarrolló Guayacanes. Con su casa en Guayacanes. Promovió Guayacanes cuando nadie conocía Guayacanes como playa turística. Le pusieron al bulevar con mucha justicia Johnny Jacim Subero. Es el padre de Johnny Jacín Albaine y de Santiago Jacín Albaine. Bien, hay también algo que estamos oyendo y que no conocemos la razón por la que anda una cháchara de que si Carolina no va, Ferencejo va. Miren, Carolina Mejía no se sabe a dónde va, pero no va a ser candidata a la alcaldía por el Distrito Nacional. Carolina no va a ser candidata a alcaldesa de la capital en el 24. La otra pregunta, ¿y qué va a hacer? No sabemos, pero no va a ser candidata a la alcaldía. Luis Abinader, que si va o que no va, el presidente de la República va a la reelección y está buscando el momento para anunciarlo oficialmente. Luis Abinader va a ser candidato a
por el Partido Revolucionario Moderno en el 24, y no hay ninguna duda. Abel Martínez va de candidato por el PLD, aunque todavía no ha sido proclamado. Gonzalo Castillo y Terrero no va de candidato del PLD a ninguna posición electiva. Aunque debería de ser el candidato presidencial, no lo va a hacer ni va a ser candidato del PLD en ninguna posición. Danilo Medina no va a ser candidato a ninguna posición electoral. Leonel Fernández va a ser candidato presidencial por la fuerza del pueblo. Su hijo, Omar, va a ser candidato o a la alcaldía o a la senaduría, pero va a ser candidato en estas elecciones. Ahora, con la aprobación de Ramfis Trujillo y con la alianza que anuncian en Nueva York de Yomare y de Ismael, ya en una ocasión Ramfis estuvo, son las tres personas que tienen más influencia después de los partidos mayoritarios. Y a veces se ha discutido que quizás tengan igual incidencia. Ramfis, Yomare e Ismael. De manera que esos grupos solos no tienen fuerza. Si se unen, entonces ya habría que pensar en que hay un sector trujillista y hay un sector que busca el poder, que podrían unirse aunque no sean trujillistas. Démosle seguimiento, porque así como decimos que Carolina no va a ser candidata a la alcaldía, que Luis Abinader va a ser candidato a la presidencia, que David Collado no se sabe si va a ser candidato o no, que Abel Martínez va a ser candidato a la presidencia, que Gonzalo Castillo no va a ser candidato a nada, Danilo Medina tampoco será candidato a nada, que Leonel Fernández va a ser candidato a la presidencia y su hijo Omar a la senaduría o a la diputación. Y la izquierda dominicana todavía está pensando en el candidato que va a llevar para entonces producir lo que siempre ellos han producido. Hablar tarde y terminar apoyando a otro sector. La izquierda, como siempre, llega tarde. Por otra parte, queremos señalar que los partidos hacen acuerdos entre sí, pero hay un gran apoyo o rechazo que reciben de aquellos que ayudan a los partidos a lograr el poder y a los candidatos. Hay detalles que todo el mundo lo sospecha, pero no es tan seguro. ¿Cuál es la mecánica de apoyo económico a un candidato a cargo electivo? Presidente, vicepresidente, senador, diputado, alcalde o hasta regidor. Primero, entregarle sumas de dinero para que puedan mantener su estructura política. Se le entrega una suma mensual durante el año electoral para que pueda mantener los activistas. Mira la gasolina, mira el transporte, mira el hospedaje, vete para Pedernales. Eso se gasta mucho. También está la candidatura en sí, que es el afiche, la valla, la cuña en radio, en televisión, que aunque la mayoría los medios se las obsequian,
muchas veces tienen que pagarla. Otra es, algunos sectores, como el juego o el narco o los empresarios, dicen, yo te apoyo, pero tú tienes que darme una diputación. Entonces, o ellos optan por la diputación o le sugieren, este es mi candidato, o ponen ahí en el Congreso un representante del juego. Ahí hay, de los 200 legisladores, posiblemente hay un 10% que sean representantes del juego de azar, que pidieron, además de dar dinero, pidieron un cargo electivo. Otros piden protección. Yo te doy si cuando ganes me protejas. Otro, se hacen socios de los políticos. Hay políticos que son socios de personas que se manejan en el juego. Hay pruebas ahora mismo de que hay un político que se asoció con personas del juego y dominan el juego desde el gobierno de Hipólito Mejía. El de Hipólito, el de Leonel y ahora el de Luis, el de Danilo y el de Luis. Tiene nombres, apellidos y apodo. Y otros que dicen, bueno, cuando ganemos, ¿qué tú quieres? Esas son las diferentes formas de asociación del político con el que ayuda a ganar unas elecciones. Dineros, candidaturas, protección, cargos y sociedades. Hay de todo en la villa del Señor. Bien, finalmente quisiéramos decir que hay un fenómeno en la comunicación que nos gustaría mucho analizar, porque nosotros tenemos 40 años, vamos a tener pronto, en televisión, trabajando todos los días, muchas horas, sin descanso. Multiplique 40 por 300 días. Y después que tenga ese resultado, multiplique por 4 horas. Todo ese tiempo nosotros lo hemos dedicado a venir a una hora a hablar con ustedes. No tienen que estar de acuerdo. Algunos lo hacen hasta por hábito, porque no hay más nada, o no había más nada. Pero cuando usted termina y ve eso desde ahora, 40 años para atrás, me invita, esto no es radio, un programa, me invita a Los Foques, a un programa en la noche, me invita Manolo Zuna, me invita el Napo, me invita otro programa. Señores, programas que tienen 1 año, 2 años, 3 años, y los reportes que hay, sin que nos dé ningún estupor, porque eso es la especialidad del programa. Es increíble cómo a Los Foques, esto no es radio, la misma Z, el Napo,
Aneudi, ¿por qué tienen tanta audiencia? Más que Marino Zapete, que Uchi Lora, que un pastor que diga todas las verdades divinas, o un obispo que desde el púlpito diga todo lo bueno. Pero la gente ve otra cosa. Porque yo entiendo que esa misa dominical del padre Kennedy, por todo, debe ser una audiencia que supere a lo otro, porque ahí todo lo que se hace es santo, bueno, pero no es así. Igual que las redes tienen más poder que la prensa, que la radio y que la televisión. Entonces, ese fenómeno debe de ser estudiado. No es que lo que se dice, por ejemplo, lo que dice el Napo y lo que dice Marino Zapete, no compiten. Pero el Napo tiene 100 veces más audiencia que nosotros. ¿Por qué? Misterio. Porque dice malas palabras. Nosotros no sabemos todas las malas palabras que ustedes quieran, pero eso es lo que hace bueno un programa. Entonces, como que debe haber como un alto y reconocer que algo tienen y algo dicen que tienen mucha audiencia. Creo que ese debe ser un tema de estudio, porque que escuchen a Nuria y a Alicia, que todos los lunes o los viernes o los sábados cuelgan a uno en la plaza pública, eso es entendible. Pero que Alofoque sea más injundioso que Uchi Lora o que Marino Zapete, no estamos muy seguros. Hoy Luis Abinader tiene 1025 días gobernando. Les restan 436 días. Para las elecciones de febrero, 255 días. Y para las elecciones de mayo, 345 días. Menos de un año. Así es que esos que dicen que la campaña es temprana, no sé lo que dice la Junta, pero creo que están obligados a iniciar su campaña. Y estamos hablando de pre-campaña para las convenciones. Todavía no hablamos de las finales. Vamos pues a hacer una pausa y regresamos en un momento.